Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Under Periodismo. Mi nombre es Joaquín Sánchez Mariño y en el video de hoy vamos a intentar trazar, si es que la hay, una relación entre todos los problemas que parecen aflorar en el mundo en una misma semana. Bueno, pequeño manual de uso de este video. Si quieren ver la introducción que voy a hacer, sigan mirando de corrido y si no, pueden saltearme e ir directo a la entrevista del día de hoy, que es con Marcelo Cantelmi, un especialista en la cuestión internacional súper preparado. En una misma semana, crisis en Nepal que derroca al gobierno, un ataque masivo de Rusia en Ucrania, uno de los más grandes desde que inició la guerra, ataque de Israel en Qatar, en Doha, para atacar a miembros de Hamas, pero una escalada complicada en la región, atacando a Qatar, uno de los países más poderosos del Golfo. Asimismo, de este lado del mundo está en las costas de Venezuela todavía la flota de Estados Unidos y hubo una novedad grande. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ahora se hace llamar secretario de Guerra, visitó el buque Iwo Jima y habló con los Marines de Estados Unidos diciéndoles que se prepararan para una misión importante, que esto no era un entrenamiento y que estaban yendo a liberar a los estadounidenses del flagelo de la droga. Es decir, el ministro de Defensa, insisto, ahora ministro de Guerra, fue a hablar con los Marines para decirles: esto no es un entrenamiento, esto es una operación real, lo cual obviamente sigue encendiendo las alarmas para todo Venezuela, que están especulando con si habrá o no habrá algún tipo de operación de decapitación, de invasión. Bueno, es otro de los grandes focos del mundo. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la noticia tremenda, primero del asesinato de una refugiada ucraniana y luego, hace pocas horas, del asesor de Trump, columnista afín a Trump, uno de los más importantes, que fue asesinado de un tiro en un evento en una universidad en Utah mientras daba una conferencia, respondía a preguntas, asesinado de un disparo. Otro de los grandes hechos que sacudió al mundo esta semana. En Francia, mientras tanto, hay una crisis letal en el gobierno de Macron. Hay una sacudida grande en el gobierno de Macron y está tratando de contenerla cambiando algunas de sus fichas. Pero no sabemos en qué puede terminar. Mientras que la Unión Europea ve con mucho miedo el avance de Rusia. Hoy, hace pocas horas, la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, aceptó, por un lado, la denominación del Cartel de los Soles en Venezuela como grupo terrorista. Pero por otro lado, obviamente lo que se está preguntando en este momento en la Unión Europea es cómo hacemos para frenar a Rusia. Porque otro de los grandes hechos de esta semana fue que en Polonia se interceptaron drones rusos. Drones rusos que estaban siendo utilizados para atacar a Ucrania sobrevolaron el cielo de Polonia y Polonia tuvo que derribarlos con ayuda de la aviación de los Países Bajos, por ejemplo, con supervisión de Alemania. Una violación peligrosa y Polonia convocó al artículo 4 del acuerdo de la OTAN, ¿no? Del acuerdo del Atlántico Norte. Lo que hace ese artículo es convocar a los miembros para discutir una situación de emergencia. Sucedió cuando comenzó el comienzo de la guerra en 2022, cuando Rusia invade Ucrania. Ahí se convoca al artículo 4, se debate y se decide qué hacer respecto a Rusia. Bueno, ahora se vuelve a convocar al artículo 4, lo cual reviste una gran gravedad. No es todavía el artículo 5. El artículo 5, cuando un miembro de la OTAN convoca al artículo 5, es la defensa conjunta de un ataque. Es decir, si uno de los países de la OTAN dice artículo 5, significa me atacaron y convoca a los otros miembros a que me ayuden a defenderme. Bueno, no es el caso, ahora es por ahora artículo 4, pero ¿cuál fue la intención de Putin con eso? ¿Dar una señal? ¿Testear la reacción de la Unión Europea? ¿Ver hasta dónde podía llegar? Bueno, hay que verlo. Mientras, una semana atrás había sucedido el gran desfile militar de China, con Xi Jinping a la cabeza, ladeado por Vladimir Putin y por Kim Jong de Corea del Norte. Es decir, están moviéndose las fichas de un modo que hay que prestar atención. Por lo cual, para todo esto, convoqué a una de las personas que más sabe del mundo en la Argentina. Es un periodista que viene hace años dedicándose a cubrir el mundo, Marcelo Cantelmi. Marcelo es editor jefe en la sección Mundo en Clarín, uno de los diarios más importantes de la Argentina, y columnista en Panorama Internacional, una de las secciones en las que se dedican a analizar el mundo. Es realmente una de las personas más respetadas del periodismo internacional en nuestro país y es muy enriquecedor escucharlo. Él fue corresponsal de Reuters, de United Press y hace mucho tiempo ocupa un cargo muy importante en la sección internacional de Clarín. En fin, es una voz súper autorizada para unir los puntos, si es que hay que unirlos, o desunirlos, si es que en la confusión uno cree que todo tiene que ver con todo. La idea en esta entrevista es escucharla
lentamente tratar de reflexionar sobre algunas de las cosas que dice. Lo que analiza sobre Gaza, sobre Israel y Hamas y Palestina es espeluznante, por un lado, pero súper interesante. Les recomiendo prestar especial atención a su análisis sobre la situación en Gaza, que está sobre el final de la entrevista. Un pequeño adelanto: Netanyahu no tiene ninguna intención de que exista un Estado palestino. Todo lo contrario, sus planes van hacia otro lado. Escúchenlo para tener bien claro hacia dónde va el plan de Netanyahu en Medio Oriente. Por otro lado, también analiza a Putin, a Rusia, sus intenciones en Ucrania y mira la invasión a Venezuela con cierto escepticismo. Sin más, les pido que se suscriban al canal si les parece interesante, y ahora sí, vamos directo a la entrevista. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por darme la entrevista. Veo que tiene detrás de tu casa cosas que parecen venir del mundo, ¿no? Así es. Ujú. Sí, toda Hace- mi casa tiene restos de pistas de viaje, exactamente. Esta semana hubo un derrocamiento de gobierno en Nepal, un dron ruso interceptado en Polonia, un ataque de Israel en Qatar, ahora un asesinato de un referente de la derecha del trumpismo en Estados Unidos, en un Ujú. tiroteo, un bombardeo masivo en Ucrania por parte de Rusia. No sé, bueno, y hay una flota de Estados Unidos en las costas de Venezuela. ¿Existe un trazado entre todo esto o es coincidencia de las que pasan cada tanto para martirio de los periodistas? No, no, sí, tanto tema yo no hilvanaría, no colocaría en el mismo telar a este episodio en Estados Unidos o al episodio de Nepal. En realidad sí, lo que hay un hilván importante es entre varias cuestiones. Vos tenés en estas horas dos episodios extremadamente graves, que son el ataque de Israel en Qatar, un país absolutamente aliado y necesario para Estados Unidos, que francamente asombró al mundo, que en otras circunstancias Israel dudaría mucho en hacer semejante cosa. Y el dato que vos citaste de los 19 drones muy importantes de Rusia sobre Polonia, que es una exhibición de parte de Rusia de un poder el cual niega de que casi todos los analistas en el mundo diplomáticos y hasta el propio Trump consideran que es un ataque limitado para medir la reacción de la OTAN y de Europa. Estos dos son muy, muy graves, los dos episodios son muy, muy graves, y lo que los une a ambos es la ignorancia de la existencia de Estados Unidos, o por lo menos de la Casa Blanca, como referente, digamos. Él apenas le avisó a la Casa Blanca y de una manera indicta, apuntar que la Casa Blanca pudo avisarle a Qatar de lo que se venía. Y el caso de Putin, esto sucede después del intento de seducción de Trump al autócrata ruso en Alaska. Pero estas dos cosas edifican ya una cuestión muy grave porque muestra la real inexistencia de Estados Unidos como Warray. Y esto es muy importante, estamos hablando de las dos guerras que se están sustentando en este momento. Eh, las otras unidades, las americanas, son dos importantes. La Fuerza Naval frente a Venezuela, sí que probablemente vaya a ser un tipo de estropicio en caso de que a Trump le suceda algo incómodo en Estados Unidos, como una salida bastante maquiavélica en el sentido de generar algo afuera para taparlo de adentro, porque francamente no se justifica semejante movimiento naval para enfrentar a la dictadura venezolana, que es netamente una dictadura. Y corre el riesgo, como le pasó a Clinton con Milosevic,
que la gente actúe en contrario, que la gente actúe en contra, no solo de Venezuela, sino de toda la región, por esta reaparición del gran garrote, ¿no? Del Big Stick del primer Roosevelt, que es de vuelta a la política de, mira, yo tengo armas, así que voy a donde se me haga la gana y de la manera que quiero. Era un poco lo que medía el gran garrote al comienzo del 1905 en adelante. Y Trump, con esto en Venezuela, con lo de Irán, ¿está tratando de recuperar algo de esa credibilidad? Por esto que decías del gran garrote. No, no, yo creo que lo de Venezuela no es ni para nada comparado con lo de Irán. Eh, Puede llegar a ser un gran fallido. No lo sabemos. La gente con la cual yo me contacto en Venezuela lo que plantea es que lo que está haciendo es que haya un crecimiento del nacionalismo, si le está sirviendo a Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro, esto, en cierta medida, porque es muy chocante, porque los venezolanos son muy nacionalistas, como los ex yugoslavos en la época de Milosevic, yo te tiraba ese ejemplo, donde la gente soportaba un genocida como Milosevic, lo soportaba con mucho disgusto, pero cuando Clinton ataca, aparecen en el Danubio jóvenes con la diana en el show, mostrándose los aviones, repudiando el ataque. Cuando la guerra esta que hace Clinton termina sin lograr su propósito, a los pocos meses gente lo echa, mire usted. Lo detienen y termina preso y condenado en La Haya, ¿no? Es donde muere. Sí, es la gente la que lo echa. No fue Clinton. Y yo creo que en Venezuela puede llegar a suceder lo mismo. Y sobre todo a generar un verdadero repudio en toda la región, digo, que Estados Unidos vuelva sobre ese camino de mandar la flota y atacar y allá como sucede, insisto, a comienzos de los siglos. Y en una época que cambió, digamos, tenés otras visualizaciones, más allá de las películas en blanco y negro que vea el presidente norteamericano. Que va a haber una reacción cómoda en la región, sin duda. Va a haber un gran desgaste político por esto. Con esto recuperás prestigio. Va a haber mucha sanción interna también. Eh, lo de Irán tampoco sabemos en qué terminó, porque casi todas las informaciones de la propia inteligencia de Estados Unidos discuten lo que dice Trump en el sentido que destruyó la estructura nuclear de Irán. Digo, no sabemos, atendemos a inteligencia y a la gente que hubo que despedir por cuestionar al presidente. Bueno, pues ahí está, más o menos sobrevivió, eso lo dijo Grossi también, el titular de la Agencia de Investigación de las Naciones Unidas de la cuestión nuclear. Así que no sabemos cómo sigue esto. Sí es cierto que la situación objetiva, y es otro tema este de Irán, es muy diferente ahora que antes porque perdió prácticamente todas sus ramas y su capacidad de influir y adicionalmente utilizar la cuestión de Oriente Medio para sobrevivir como régimen. ¿Crees que Trump puede llegar a lograr algo en materia de paz en Ucrania? Pareciera que no, por lo que me venís diciendo, o paz entre Israel y Hamas. ¿Crees que esto va a seguir estancado o qué salida ves vos en los No, próximos Trump no es meses? un buen negociador, digo, si hay una salida posiblemente se pueda llegar a producir a partir de lo que la Unión Europea viene planteando, en el sentido de que no gane Putin la guerra. Para Europa, y lo demuestra el caso de Polonia y estos drones, para Europa la ofensiva rusa en Ucrania es existencial, no es una ofensiva sobre Ucrania, sino que es una ofensiva contra todo el bloque hoy y hacia adelante, digamos. Si vos no parás a Putin ahora, bueno, no son pocos los analistas que comparan este episodio con el del Hitler que inicia con los sudetes yugoslavos, justamente la acción sobre Polonia, digamos, para dejar en ridículo al gobierno británico que había negociado.
como deja esto en ridículo a Trump, ¿no? Acá el tema más severo es que el establishment, el poder real de las capitales importantes de Europa, necesitan que pierda, necesitan que le cueste a Rusia esto que ha hecho en Ucrania. Y es una situación complicada porque Europa tiene problemas de desarrollo muy serios, necesita aplicar un enorme presupuesto para poder sostenerse militarmente por esta cuestión existencial del conflicto con Rusia, por el retiro, la ruptura de la doctrina atlántica por parte de Estados Unidos, digamos, tiene un gran deber económico Europa, y al mismo tiempo tiene una enorme tensión con su propio electorado, donde empiezan a aparecer alternativas muy importantes contra la guerra, contra Bruselas, contra la propia unidad del bloque europeo, porque la situación económica es mala y lo acabamos de ver en Francia, donde cae el gobierno que dice hagamos un poco de austeridad porque gastamos mucho más de lo que ganamos, y la situación social es apremiante, y la situación política es apremiante. Le dicen, bueno, bajemos el presupuesto militar. Le dice, no podemos bajar el presupuesto militar, está ahí este nuevo Hitler. La democracia para Europa es un momento muy, muy grave, y es de donde abreva Putin, ¿no? Del mismo modo que ataca en el 22, en febrero del 22, cuando todavía la pandemia estaba creando un verdadero conflicto social en el mundo en Occidente, y calcula que ese conflicto social iba a generar un resultado igual al de la de Crimea en el 2014, cuando Rusia toma Crimea y Obama lo deja y se queda todo tranquilo. Bueno, se demostró que no, digamos, ahí se fortalece muchísimo Estados Unidos, se fortalece mucho la OTAN, hay un presidente de Estados Unidos mucho más lúcido, con 50 años en la Comisión de Exteriores del Senado, un tipo con enorme habilidad, Joe Biden, que al mismo tiempo logra pedalear la crisis económica en su país, que vino de la crisis, de la otra crisis, la de la pandemia, pero consigue ponerle un límite a Rusia, evita que se convierta en una gran guerra, y le da una ayuda significativa a Europa y a Ucrania, entendiendo el valor existencial que tiene el conflicto, que es lo que no entiende ni por casualidad a Trump. Que no olvidemos siempre que es una consecuencia, no es una causa, ¿no? Viene de situaciones previas, y esta realidad hace que Estados Unidos tenga en este momento un presidente muy ineficiente, ¿no? Y en el caso de Gaza, ¿ves alguna salida a la guerra entre Israel y Hamas? Ay, es muy complicado porque la realidad de Gaza es la demanda del actual gabinete para anexionar Gaza, dividir Cisjordania, eventualmente anexionar gran parte de Cisjordania. Esto es lo que hay, esto es lo central, digo. Han montado en la cuestión de Hamas, que es muy grave, pero bueno, el propio Netanyahu admitió algo que todos sabíamos, que Israel le dio enormes sumas de dinero a Hamas a lo largo de los años para fortalecerlo, para mantener dividido el campo palestino. Y yo estaba en Israel cuando se produce el ataque el 7 de octubre, y había sectores fundamentalistas dentro de Israel que decían que fue un regalo de Jehová. Bueno, ahora podemos ir sobre Gaza. Tenemos el enorme pretexto de esta masacre sobre un sector social, además del pueblo judío, que es muy interesante porque esta gente que es masacrada el 7 de octubre por la banda terrorista Hamas, que es una banda reaccionaria, esto siempre digámoslo, la gente que critica el comportamiento de Netanyahu en esta guerra, muchas veces confunde a los palestinos con Hamas. Hamas es un problema para los palestinos también. Eh, la gente que masacra a Hamas es lo que quedaba de la centroizquierda israelí, que era gente que tenía un comportamiento muy interesante, querían un Estado palestino y se ocupaban
de llevar y traer enfermos, chicos, ancianos de Gaza a los hospitales de Israel para que los curen. A esta Pero vos, gente Marcelo, mata. con tu ¿Eh? experiencia, ¿qué experiencia y conocimiento, crees que el plan de Netanyahu no contempla la existencia de un Estado palestino? Eso no. No, para nada, no, 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 absoluto. Lo proclaman además. El tema es que sin un Estado palestino no es muy claro qué hacer con 5 millones de personas. Hay 2 millones en Gaza y pico y 3 millones en el otro territorio. Ligeramente ministros como Bezalel Smotrich en Hacienda o Ben-Gvir en Seguridad Nacional, plantean, bueno, los ponemos en alguna parte, los ponemos en algún país de África, ponemos acá un, un, eh, un- un disparate, digamos, como noción. Estamos hablando de 5 millones de personas. Y el otro problema es que en algún momento los palestinos van a decidir, bueno, listo, nos entregamos, nos volvemos israelíes. ¿Y qué haces? No los admitís, no le das la cédula, los colocás en alguna parte, pero no parte de tu ciudadanía cuando se lo merecerían, porque estás tomándole sus territorios. Haces como en Sudáfrica, haces bantús, segregás a una parte de la población, con lo cual perdés tu calidad democrática y dañás mucho la moral judía, que es una bandera muy, muy importante que merece ser preservada, que es un poco lo que querían defender dirigentes históricos en Israel que veían las cosas diferentes, como Rabin, que tenía un olfato histórico mucho más depurado y por eso lo matan, digo, lo mata un fanático ultraortodoxo, porque este pues se da cuenta que tenés que poner esto en alguna parte, tenés que tener una válvula, tenés que inventar un Estado, el Estado que falta de la partición del 47, ya no con el 45% de entonces, el territorio de la provincia otomana, que se llamaba Palestina, la provincia otomana palestina, de esa provincia palestina de Imperio Otomano, digo, ya no el 45%, sino lo que te queda es un 20, por el 19%, no sé cuánto queda de aquella cuota, pero inventar un lugar que tenga su sitio, su himno, su bandera, su espacio, su frontera, que es donde deberían estar los semitas palestinos, porque los dos pueblos son semitas. Esto también es importante señalarlo por la cuestión del antisemitismo, ¿no? Los palestinos también son semitas. Si un antisemita estaría en contra de los palestinos también, sería en términos Ujú. filológicos. ¿Crees, tengo las últimas dos, crees que es posible que alguna vez la Corte Internacional de Justicia juzgue a Israel por el crimen de genocidio o no lo ves posible? No lo sé, no, 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 no lo sé. Es una pregunta difícil porque yo te podría plantear, especulemos, te podría plantear que Estados Unidos se une a Europa para frenar esta costosa campaña militar a nivel social y a nivel humano. Y, Israel o Netanyahu va sobre sus pasos, al ir sobre sus pasos se van los dos ministros más importantes del integrismo en su gabinete, que son 14 bancas. Sin 14 bancas, Netanyahu se queda sin la mitad más uno de la Knesset del Parlamento y caería su gobierno. Bueno, ahí posiblemente tenga que enfrentar a la justicia por las 4 causas de corrupción que tiene, que son severas, y nazca otro gobierno. Ponele, especulemos, Lapid, que es un poco la figura de la oposición más importante, que fue el gobernante antes de noviembre del 2022, cuando Netanyahu gana las elecciones, juntándose con toda esta gente. Eh, y arma su gobierno, mejor dicho. Bueno, que la PID tuvo la perspicacia de poner un bloque árabe dentro de la coalición. La PID, que la coalición de gobierno entiende que hay un 20% de la población israelí que son árabes. Bueno, claro, tienen que estar en la coalición. Un gran avance, lamentablemente duró poco. Bueno, suponte que suceda todo eso, bueno, ahí sí es probable, porque el sector más rígido, más radical, perdería pie, y posiblemente tenga una apertura mental significativa
el gobierno norteamericano, en esta especulación que yo hago. No sé si todas estas cosas que yo estoy diciendo se van a conjugar realmente. Si esto no sucede, y es medio improbable. Se parece mucho a un juego de ajedrez. Y en este momento está muy encerrado. Es un callejón con techo lo que sucede en Oriente Medio. Es muy difícil escapar. No hay para dónde salir, tampoco hacia arriba. Esto sí lo trató de impedir Biden, que Biden jugó un papel mucho más duro contra Netanyahu, contra esta minoría, ¿no? A veces se dice Israel, ¿no? Contra la minoría que gobierna en este momento Israel, que tiene protestas severísimas en Israel. Jugó un papel muy importante Biden para tratar de reconducir, enviando a su canciller constantemente a Ramallah para generar la idea de que tenés que inventar un gobierno, ¿no? Con Abbas, con otro presidente un poco más lúcido, en Ramallah, que se haga cargo de lo que quede después, digamos. Termina la guerra, jamás no la podés vencer totalmente militar, y menos de este modo. La vas a vencer con un gran crecimiento que haga que la gente no lo vote jamás y jamás se disuelva. Ese era un plan inteligente, digamos, y constituía claramente el Estado palestino. Ahora estás el Estado palestino. Es algo que en el mundo se dice mucho hoy en día, que el mundo está más loco que nunca, que está más violento. ¿Es cierto? ¿Estamos en un mundo más agitado que hace 10 años, que hace 25 años o no? Sí, está mucho más imprevisible el mundo. Yo diría que este cuarto siglo, desde los atentados del 2001 y particularmente de la gran crisis del 2008, cuando estalla Lehman Brothers y se extiende a todo el mundo, bueno, esa combinación, digo, genera un mundo mucho más imprevisible. Particularmente el segundo episodio, porque al concentrar tanto el ingreso de ese problema de la concentración de ingresos, surgen una enorme cantidad adicional. Por ejemplo, algo muy presente que es el antisistema, ¿no? Ok. Y algo de lo que vemos hoy tiene que ver con ese componente antisistema, con una propuesta de cambio de sistema, o no. Digo, Rusia está tratando de imponer un nuevo sistema al mundo. ¿Tiene que ver con eso? O, No, lo que hay es una furia de los electorados contra el sistema, porque básicamente las clases medias notan que viven involutivamente, viven peor que lo que vivían sus padres o sus abuelos, y eso genera un voto cruzado, más bien, un voto en contra. Se vota contra lo que hay, no importa lo que venga. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Donald Trump es una consecuencia de esa estructura, de esa estantería enclenque, que hace que figuras como Putin se fortalezcan, naturalmente, porque no hay más balance. Y esto hace que haya una realidad en esta época en donde no hay, no hay un criterio de límite sobre el otro, digamos. Al romperse la noción que existía eh, antes respecto a que hay una nación-estado y que hay un derecho internacional, al romperse esa idea y nacer una alternativa con la que trae el antisistema respecto a que hubo las esferas de influencia del siglo pasado, en donde tu fortaleza, al estilo de Hércules, como decía Platón, es lo que resuelve y no la legalidad. Bueno, pues si vos tenés cañones y tenés armas, bueno, avanzás y considerás que en el caso de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia o Panamá son parte de tus derechos, y Rusia considera que tiene que recuperar todo el anillo de países del Pacto de Varsovia, y no sabe dónde va a poner Europa, y bueno, China se acepta que haga más o menos lo mismo, digamos. Es un mundo
un mundo muy salvaje visualizado entre tres potencias, el que viene del lado de Estados Unidos y el que en la práctica sucede con las otras dos, China y Rusia. Teniendo en cuenta todo lo que dijimos, todos los conflictos que hay y dejando los peligros al margen. Si viniera un periodista y te dijera, che, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a cubrir? Me voy de viaje a alguno de todos estos conflictos. Con tu experiencia periodística, ¿a dónde recomendarías? No, yo creo que tenés que estar, no uno, tenés que estar en este momento con un pie en Ucrania, en esa área, en esa región, sin duda, y tenés que estar presente en Oriente Medio, sin duda, porque son los lugares que están más encendidos. Ciertamente tenés que tener un gran esfuerzo económico para tener cubriendo Venezuela de una manera muy, muy seria, porque puede llegar a suceder algo importante ahí, y tenés que tener también una presencia muy fuerte en Bruselas, en Europa y en China. Digo, esto es central, digo, vos tenés que tener un presupuesto de una magnitud significativa para atender todo este espacio que es el que está latiendo con más intensidad ahora. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Un honor para mí, un privilegio. Te leo siempre, te admiro mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es Under Periodismo. Mi nombre es Joaquín Sánchez Mariño y si pueden, suscríbanse al canal que me ayudan para seguir creciendo en este trabajo de periodismo independiente. Nosotros nos vemos en el próximo episodio y estén atentos porque muy pronto subo un nuevo documental en terreno. Una de las cosas que más me gusta hacer, acá siempre intercalo entrevistas, análisis con periodismo en terreno, que es lo que más amo hacer. Y pronto subo un documental con mi viaje de este año reciente a Sudán. Estén atentos que muy pronto va a ir a publicar ese video. Suscríbanse de vuelta, pónganle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nosotros nos vemos en un próximo episodio.